Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de retoque fotográfico con el programa GIMP. En esta práctica vamos a trabajar con capas. Las capas en una imagen digital son como hojas de acetato transparente que al superponerlas van a crear una imagen total. Cada capa puede contener una imagen o varias imágenes y de forma que cuando unimos un documento con todas las capas obtenemos una única imagen digital. Lo bueno de las capas es que cada capa podemos trabajar con ella de forma independiente, moviéndolas, rotándolas, escalándolas, etc. Para que veamos bien el ejemplo o el concepto de capa, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a crear un nuevo documento de GIMP de anchura 400 píxeles por 400 píxeles, con resolución de pantalla 72 puntos por pulgada, y le vamos a decir que lo rellene de un fondo blanco. Vamos a darle a aceptar y obtenemos nuestro documento nuevo. Como vamos a trabajar con capas, lo primero que necesitamos es visualizar la ventana correspondiente a capas. Si le doy al menú Ventanas, en Diálogos empotrables encuentro la opción de capas. En esta ventana de aquí puedo comprobar, veré aquí el listado distinto de las distintas capas que tengo. Actualmente tengo una única capa, fondo en color blanco. El ojito que hay aquí al lado me indica que la capa es visible. Si yo pincho en ese ojo, vemos que la capa deja de ser visible y por lo tanto la imagen se convierte en transparente. Si vuelvo a pulsar de nuevo, la imagen aparece de nuevo. Vamos a crear una primera capa o una nueva capa. Para ello podemos hacerlo de varias formas. La más sencilla es en el menú Capas, en la ventana de capas, pulsar este botón de aquí y crearemos una nueva capa. La vamos a llamar rectángulo rojo. La capa va a tener la misma anchura y altura que el documento y de momento no va a tener nada, sino que el relleno de la capa es transparente. Aparentemente no hemos hecho nada, pero tenemos, si os dais cuenta, en la ventana capas ahora nos aparecen dos elementos, la capa fondo blanca y la capa rectángulo rojo. Voy a hacer una nueva capa, la voy a llamar círculo azul. Y al igual que antes, la anchura va a ser la misma y va a ser transparente. Y por último vamos a hacer una nueva capa que vamos a llamar ahora, por ejemplo, un rectángulo verde. Y al igual que antes, misma anchura y tamaño, mismo tamaño, anchura y altura, y de fondo también va a ser transparente. Tenemos en mi ventana capas, la capa fondo, una capa rectángulo rojo, una capa círculo azul y una capa rectángulo verde. Como decíamos al principio, las capas son como unos acetatos, unas láminas transparentes en las cuales yo puedo incrustar imágenes nuevas. Como son transparentes ahora mismo, pues dejan ver lo que hay al fondo. Y en este caso el fondo sería el fondo blanco que tenemos. Vamos a seleccionar la primera capa, rectángulo verde. Voy a coger la herramienta selección rectangular y voy a hacer una selección rectangular, como esta de aquí. Ahora voy a coger el bote de pintura. Bueno, voy a elegir primero el color de frente, un verde, y el bote de pintura. Y lo que voy a hacer es pintar este rectángulo, esta selección rectangular, en verde. Ya hemos pintado el verde, le decimos ahora seleccionar ninguna y ya no tenemos hecha ninguna selección. En la capa círculo azul voy a dibujar ahora un círculo o voy a hacer una selección circular, como esta de aquí. Voy a elegir como el color de frente un rojo o un tono rojo y voy a volver a utilizar el cubo de pintura para pintar esa selección en un tono rojizo. Perdonad, azul, círculo azul, círculo azul. Me faltaría el último, la última figura, que va a ser un rectángulo, en este caso en rojo. Selecciono la capa rectángulo, me vengo a la herramienta de selección rectangular y voy a dibujar un rectángulo. Hago una selección rectangular
elijo un color de fondo rojo, vuelvo a elegir el bote de pintura y pinto en rojo. Selección y ninguno. ¿Qué ha ocurrido aquí? Fijaros, he dibujado un rectángulo rojo, pero no se ha dibujado un rectángulo rojo. Se ha dibujado un rectángulo en el cual le falta un trozo, justamente el trozo que taparía el rectángulo verde. Eso es porque, si os fijáis, tengo aquí 3 capas, rectángulo verde, círculo azul y rectángulo rojo, y unas están puestas encima de otras. Como rectángulo verde es la mayor y es la que en esta pila está en la zona superior, es la que tapa todo lo que haya por debajo. Círculo azul se ve entero porque el rectángulo no lo está tapando, pero el rectángulo rojo no se ve entero porque el rectángulo verde es mayor y tapa una parte. Vamos a ver ahora cómo puedo mover una capa. Para mover una capa puedo coger y utilizar la herramienta mover. Esta de aquí, las 4 flechas. Con la herramienta mover, si selecciono, por ejemplo, la capa rectángulo rojo, voy a mover la capa, ¿lo veis? En este caso, rectángulo rojo. Si pincho en rectángulo verde, muevo rectángulo verde. Y por último, círculo azul, puedo mover el círculo azul. Vamos a mover las capas de manera que pueda ver el contenido completo de todas. Pues voy a mover el rectángulo verde y el rectángulo rojo lo voy a colocar aquí. Voy a mover un poco más hacia acá el verde y intentaré, ahí, visualizo las 3 completas. Si os dais cuenta, para que se vea la roja completa, lo que he tenido que hacer es sacar la figura del lienzo, del fondo blanco. Otra opción que puedo hacer es utilizar las herramientas de escalado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Son estas de aquí. Esta es la de rotación, la de escalado, la de inclinación, la de perspectiva y la de volteo. Con estas herramientas puedo coger una capa, por ejemplo la verde, puedo darle a la herramienta de escalado y me va a permitir, fijaros, redimensionar la capa. Le damos a escala y la capa se ha redimensionado. ¿Lo veis? Ahora es más pequeña. Voy a coger lo mismo y hacer lo mismo con círculo azul, pero en este caso voy a agrandarla. Voy a darle la herramienta de escalado y voy a agrandar el círculo escalado y con la herramienta de movimiento lo coloco aquí. ¿Veis? Sencillo. Tengo la herramienta rectángulo verde, círculo azul, rectángulo rojo. Vamos a hacer ahora que estén todas una encima de otras. Cojo la herramienta seleccionar, herramienta mover, perdón, y voy a colocar aquí al fondo la verde, a continuación el círculo encima y por último el rectángulo rojo. Si os dais cuenta, el apilamiento que hemos hecho sigue el apilamiento que tenemos aquí. Arriba del todo tengo rectángulo verde, debajo tengo círculo azul y por último tengo rectángulo rojo. De rectángulo rojo solo puedo ver lo que las otras capas no me dejan ver. Me dejan ver, no me tapan. El apilamiento de capas, la posición de las capas de documento no es una posición definitiva. Puedo apilarlas, subirlas o bajarlas en el apilamiento de capas. Y eso lo puedo hacer a través de estas 2 flechitas que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a mandar el rectángulo al fondo. Pues selecciono el rectángulo verde y como solo está justo arriba, solo me permite bajar. Acaba de bajar una capa y ahora ha bajado las 2. El círculo lo voy a colocar en el medio y por último ya tengo mi rectángulo rojo ahora justo encima. En definitiva, hemos visto cómo crear una capa nueva con el botón de crear capa. A partir de la herramienta de selección rectangular y circular hemos creado figuras dentro de la capa. Con la herramienta de escalado las hemos aumentado de tamaño. Hemos visto también el botón de visión de cada capa, me permite mostrar u ocultar una capa.
podremos hacer agrupaciones de capas, que lo veremos más adelante en otros ejercicios, y si por ejemplo quiero que dos capas en un momento temporal funcionen como una sola, puedo enlazar una con otra, que es lo que acabo de hacer. Ahora si yo cojo la herramienta mover, voy a mover a la vez el rectángulo, ¿lo veis? Y el círculo. Si suelto el enlace, ahora moveré solamente la que tengo seleccionada. Rectángulo rojo. Bien, para terminar, vamos a ver esto que aparece aquí arriba, que es la opacidad. Es una propiedad de la capa y la opacidad me indica la cantidad de luz que deja pasar la capa, podríamos decir. Un objeto opaco no deja pasar la luz. Un objeto transparente deja pasar la luz. Un objeto un poco translúcido dejará pasar parte de la luz. Fijaros qué ocurre entonces si yo bajo aquí la opacidad de la capa. Estoy bajando la transparencia, ¿lo veis? De la capa justamente azul, que era la que tenía seleccionada. ¿Qué ocurre ahora? Que se ve la capa azul, ¿lo veis? Y la capa la capa azul deja ver, mejor dicho, la capa verde, porque deja pasar la luz y veo lo que hay detrás. Si hago la misma operación con rectángulo rojo, ahora no deja ver lo que hay debajo, pero si bajo la opacidad, veis que me deja ver lo que hay debajo. Bien, ya hemos visto cómo trabajar parte de las herramientas para trabajar con capas. Ahora lo que os invito es a realizar la primera actividad que está publicada en Moodle, donde trabajaremos con capas. Y haremos un montaje parecido a este de aquí. Hasta pronto.